Buenas noches. Hoy un poquito tarde se graba esta escuela dominical, pero la hacemos con todo el cariño y el aprecio de siempre. Hoy, el domingo 8 de septiembre del año 2024, vamos a iniciar con nuestro tema titulado Propósito Abandonado, sesión 2. Como siempre, vamos a ver en primer lugar la versión española y después veremos la versión inglesa. No sé por qué el IY usa dos versiones. A veces me gusta en lo personal más la inglesa en algunas cosas y más en otro caso la española en otras situaciones. Aplicación para la vida. Dice la idea central: Dios nos creó con un propósito, pero nuestro pecado nos impide vivirlo. Aplicación para la vida. Cuando mis hijos estaban más pequeños solían llamar la atención si usaban algo con un propósito diferente al cual fue creado. Por ejemplo, una mesa no fue diseñada para pararse en ella, ni una silla para usarse como patineta o un cuchillo para rascarse la espalda, aunque con seguridad algunos lo hicieron. Utilizar algo inconvenientemente trae riesgos. Hacer mal uso de algo es un desperdicio, pues se desaprovecha su propósito original. Sucede lo mismo con nuestras vidas. Cuando decidimos dejar a Dios afuera, por pecado buscamos propósitos inferiores o egoístas, quedándonos cortos ante el deseo de Él para nosotros. Las buenas noticias es que nunca es tarde para vivir según su voluntad. Muy bien, ahora vamos a la versión inglesa. Ese es el post que aparece también al inicio de la lección. Si ustedes ven en el aspecto del español, verán que no se entiende. Pero en el inglés sí. Vamos a ver. Hace unos años me regalaron un piano de cola. Me costó nada, salvo el almuerzo que compré para los hombres que me ayudaron a llevarlo a casa. Aunque me encanta tocar, no tenía intención de hacerlo con este piano. Una iglesia local quería que se lo llevaran porque la tapa armónica estaba rota y ya no se afinaba. Durante los meses siguientes ese piano de cola permaneció en mi garage mientras trabajaba lentamente en él y le daría una nueva vida, como estantería. Sin nada más que otra comida gratis, más hombres me ayudaron a llevar esa estantería de piano a mi oficina, donde se encuentra junto a mí la lámpara que alguna vez fue un clarinete. Me encanta mi biblioteca de piano, pero hay algo mucho más importante que hubiera preferido hacer con ella. Ojalá hubiera podido tocarla. Ese es el propósito para el que fue construido. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hemos perdido el propósito para el que Dios nos creó. Pero en lugar de volver a Él para recuperar ese propósito, nos conformamos con algo menos en nuestras vidas, algo mucho menos. Todos tenemos un propósito. Si usted ya lo detectó, básicamente debe de luchar por él. Todos debemos de tener un ideal que va acorde precisamente con nuestra calidad de seres humanos. Si somos capaces de lograr ese ideal, de trabajar por él en beneficio de la humanidad y de Dios mismo, entonces nosotros podemos y seremos mejores seres humanos y desde luego mejores creyentes. Como vemos el post está la imagen del piano que se convirtió en librero, que se convirtió en una parte de su oficina del autor. Muy bien, ahora vamos con la palabra. Abarca 2 salmos. Vamos a ver, Salmos 8 del 1 al 6. Al director musical, sígase la tonada de la canción del lagar, literal según la Gittit, Salmo de David. Primero,
Oh Dios soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza literal, fundaste la fortaleza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano literal, el Hijo del Hombre, para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, alternativo los ángeles o los seres celestiales. Vamos a explicar después por qué esta diversidad. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. En el post vemos cómo al ser humano se le concedió estar o dominar todo lo que hace el mundo. Dominar no significa destruir, más bien sería administrar. Y por esa razón el post es válido, pero tiene sus limitantes. Muchos no lo ven así. Bueno, vamos a ver el contexto. Salmo 8. En el libro Comentarios de los Salmos de Samuel Pagán, es el libro que vamos a utilizar durante toda nuestra lección. Editorial Patmos los titula La gloria de Dios y la honra del hombre. Es un himno o cántico de alabanza al Dios creador que ha delegado a los seres humanos la responsabilidad de cuidar lo creado. Contrasta la capacidad creadora de Dios y la dignidad y honra de la humanidad. El Dios que creó todo brindó a las personas la mayordomía de la creación. Dios dignifica al ser humano al darle esa responsabilidad ecológica y personal. Muchos fanáticos dicen que no, que hay que destruir todo. Pero la realidad es que Dios nos pide que administremos este mundo. Es el único que tenemos. Es el primer himno de alabanza del Salterio. El Dios de los Salmos es una divinidad extraordinaria, cuyo poder sobrepasa los límites conocidos e imaginables de la humanidad. Los humanos son agentes divinos para mantener el equilibrio ecológico. El Señor es nuestro Dios y su presencia en el mundo es importante. Y es el único poema del Salterio que se dirige en su totalidad a Dios. Se cree que viene del periodo exílico, cuando el tema de la creación fue importante para Israel. Se relaciona con la fiesta de los tabernáculos por la importancia de la creación. Al decir los cielos, la luna y las estrellas, puede indicar que se utilizaba en las noches. Salmo 134, Primera de Crónicas 9:33 o Isaías 30:29. Gitit puede referirse a algún instrumento musical o lugar de donde procede el mismo. Por ejemplo, la ciudad filistea de Gat, Salmos 81 y el 84. Versículos 1 y 6. En los versículos 1 a 9 tiene una doble afirmación. El nombre personal de Dios, Yahvé, transmite la idea de reconocimiento, autoridad y poder. Recordemos que es W, es YWHW. Realmente no sabemos cómo se pronuncia. El castellano lo ponen como Jehová, pero la realidad es que de acuerdo a lo que es el mundo hebreo, no hay pronunciación conocida para el nombre de Dios. Dios tiene poder divino sobre la tierra y cosmos. La grandeza de Dios se vincula con su nombre, y esa majestad divina sobrepasa la belleza e importancia de la creación, y la palabra humana no puede contener la extensión de sus virtudes. 2. El nombre identifica a la persona misma y entraña su naturaleza más íntima. Al revelarlo, Génesis 32:29, el Señor reconoce el valor de la alabanza que sale de la boca de los infantes indefensos.
Los enemigos son las fuerzas del caos primitivo. De los versículos 3 a 8, el salmista contempla los cielos, la luna y las estrellas y afirma el poder creador de Dios. En ese contexto reflexiona sobre la naturaleza humana. Se sorprende que el Creador visite al ser humano y lo tome en consideración, le da honra y gloria y les permite administrar la creación. Como dijimos, es administrar, no destruir, que incluye naturaleza, animales, campo, aves y peces. Ángeles lo utiliza la Reina de Valera de la versión griega. En la hebrea utiliza Elohim, que se refiere a dioses, para enfatizar el contraste divino-humano. Entonces, de acuerdo a la Biblia hebrea, y que es la más acertada, es Elohim y no en su momento la palabra griega que significa ángeles o en su momento seres celestiales. Es otro de los defectos de Reina de Valera. Este salmo fue citado por los escritores del Nuevo Testamento. Jesús lo utilizó para responder a las críticas de las autoridades religiosas cuando un grupo le cantaba Hosana, el hijo de David, Mateo 21:16. El Señor mantuvo el contraste entre los niños y los enemigos vengativos. Los niños reconocían al hijo de David, los enemigos, los que querían impedir ese reconocimiento en la iglesia primitiva, se usó para señalar el poder de Cristo sobre la humanidad a través de su vida, muerte y resurrección. Hebreos 2 del 6 a 8, Efesios 1, 22. Desglose. Honremos a Dios sirviéndole con humildad, buscando gloria para su nombre. Este es el propósito para el cual nos creó y debemos considerar que es un privilegio ser partícipes de su obra en este mundo, reconociendo su grandeza y majestad. Y como Él se ha acercado a nosotros, por eso debemos de adorarlo. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Primero, Dios es digno de honor y usa su poder como quiere. Con la creación exhibió su gloria y es evidente para todos. Nadie ni nada puede limitar su control. Usa al pequeño y al débil para avergonzar al fuerte. Pablo dijo que lo vil y despreciable del mundo Él lo escogió, y lo que no es, para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 28 al 29. Podemos nosotros estar o no de acuerdo con Dios, pero eso no quita que Él tiene el poder y en cualquier momento puede usarlo como quiera, no está limitado como nosotros. Conmueve que alguien tan alto se haya acercado a nosotros, asombra que desee comunicarse con su creación. Pese a que es una naturaleza caída, pese a lo que sucedió con Adán y Eva, Él todavía nos busca. Quiso hacernos un poco menos que ángeles. Nos dio dignidad y responsabilidades. Ya dijimos que en la versión hebrea más bien sería dioses. Como vicerregentes de la creación nos coronó de gloria y honor, como dijo el salmista, pero todo para rendirle honor a Él, si de verdad creemos en Él y somos agradecidos con Él. Si no, pues no se le va a dar ningún tipo de honor. Vamos a ver las primeras preguntas. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? No tiene ningún propósito. Si no tiene ningún propósito y así lo crees, pues no crees en Dios. Todos debemos de encontrar cuál es ese propósito. Y no hay un propósito idéntico, porque cada uno vive una vida distinta. Pero en la iglesia todos los propósitos confluyen, todas las habilidades y dones confluyen. Y por eso es importante saber, no solamente en el aspecto laico, sino también en el aspecto de la iglesia, qué papel nosotros, ustedes, yo, pueden desempeñar. ¿Cuál es el proyecto de reutilización más interesante que has visto? En lo personal, la reutilización, por ejemplo, han sido de los muebles. He visto que hay muebles que pueden quizás no tener ya una función y sin embargo, por ejemplo, en mi caso me gustan mucho los muebles con ruedas. Entonces los utilizo como mesas, aunque quizás su origen ya no lo sea. Pero sí los he utilizado. 2.
¿Cumples el propósito para el cual Dios te creó? Sí lo cumplo. Y de hecho estas clases, como también mi esposa afortunadamente también le han gustado impartirlas, son parte precisamente de ese propósito. ¿Cómo te inspira la creación de Dios a adorarlo? Tan sencillo. Soy agradecido y hay que ser agradecido. Dios nos creó. Y si nos creó, pues entonces debemos de darle honra y adorarlo a Él. ¿No cree usted que lo creó? Simplemente usted no puede adorarlo por la sencilla razón de que no reconoce su poder. Salmos 14 del 1 al 3. Al director musical, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Y no lo encuentra porque no lo hay. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Teológicamente es decepcionante que el hombre en sí mismo no sea perfecto. Más bien es imperfecto y se jacta de serlo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si no hay Dios, no tenemos significado, propósito, reglas y, sobre todo, esperanza. Una de las estadísticas más controvertidas es que en los países en donde no tienen religión o son literalmente ateos, la tasa de suicidios aumenta. ¿Por qué? Pues simplemente porque su vida se reduce nada más a vivir, a veces con todos los privilegios, y sin embargo no tienen propósitos y pierden muy fácilmente la esperanza. Contexto, Salmo 14. Según el libro de Samuel Pagán, lo titula Necedad y corrupción del hombre. El necio niega a Dios públicamente. El salmista dice que la sociedad vive en corrupción y disfruta de la injusticia. Es una denuncia de que los pecados corrompen y destruyen a las sociedades. Además, fundamenta la maldad de los individuos y los pueblos al negar a Dios. Es insensatez, pero hay esperanza. Dios está en generación y en resguardo de los justos. Y finaliza como una nota de salvación y futuro al hacer referencia al fin del cautiverio del pueblo, versículo 7. Su finalidad teológica es educar a la gente que vive en medio de la soledad, llena de maldad y corrupción. Dios no ignora las acciones despreciables de quienes fundamentados en su necedad se desvían y no hacen lo bueno. Ellos no tienen discernimiento y al final temblarán de espanto al ver que Dios acompaña y afirma a su pueblo. Lo que es sabio para las personas corruptas es en realidad una clara manifestación de insensatez. Es un poema sapiencial que incluye el lamento individual de quien reconoce la maldad en el mundo. Los versículos 1 y 6 posiblemente se utilizaba como parte de la liturgia del templo en momentos de crisis nacional o en instantes de sufrimiento personal. Ve a las personas que sufren injustificadamente, contraponiendo los valores de bondad y maldad. Lo que es sabio para las personas corruptas es en realidad una clara manifestación de insensatez. Es un poema sapiencial que incluye el lamento individual de quien reconoce la maldad en el mundo. Bueno, eso creo que ya lo habíamos dicho. En el versículo 1 se revela el tema principal del poema, el fundamento de la corrupción y de las acciones desagradables y despreciables en la sociedad. Es una declaración negativa respecto a Dios. La mayor necedad es negar a Dios. Más que ateísmo, es un rechazo a la capacidad de intervención divina en asuntos humanos. Es buscar señalar su impotencia en asuntos humanos. Si se niega, hay una conducta inadecuada, perversa y malsana. Y los que asumen esa idea no hacen lo bueno, se corrompen y actúan
despreciablemente. En hebreo necio es naval, que denota la idea de presuposiciones y asunciones erróneas. Yo conozco muchos navales. Primera de Samuel 25, también recuerdan a Nabal y David. Es una persona que comete errores de juicio en la vida, aunque tenga autoridad y poder. Los versículos 2 y 3 continúan el tema anterior y señalan las consecuencias de actuar con insensatez ante Dios y vivir de manera desviada y corrupta sin hacer lo bueno. Dios evalúa desde el cielo, como si estuviera en un balcón. No hay ni uno solo bueno por la contaminación de la maldad. La corrupción se extendió por toda la sociedad y reina en el mundo. Desglose. Dios nos creó para su gloria. Como pecadores hacemos lo contrario. No hay nadie que por sus méritos o medios lo busque, pues todos erraron. Es tan corrupto que se convence de que Dios no existe. ¿Acaso hay esperanza? Por eso es vital creer en las siguientes verdades. Primero, todos hemos pecado. Nadie se salva de este veredicto. Por eso niega la existencia de Dios, dado que así no hay que rendirle cuentas a nadie, y busca su libertad absoluta. No hay fe salvífica, también es un estado de corrupción. Nadie busca a Dios, todos somos necios espiritualmente. Entonces no piensa bien. La palabra dice que sin Él en nuestro estado natural no tenemos la capacidad. El Señor da testimonio de esto, pues el pecado nos ha hecho carecer de entendimiento, rechazando al único verdadero. Todos nos hemos alejado del propósito para el cual nos creó Dios, convirtiéndonos en sus enemigos. El veredicto nos dice que corremos hacia el mal, distanciándonos del glorioso fin divino para nosotros. Buscar su gloria, su reino y su justicia, nadie cuestiona las palabras de este salmo. Vamos a ver una pregunta. ¿Hay esperanza para la humanidad? Sí, pero para los que acepten a Cristo. Para los que no, pues no hay esperanza. ¿Cuáles son algunas formas en que las personas evitan buscar a Dios? Creyendo que ellos son autosuficientes. Más bien dejando de creer en Dios y de su poder. Creen que se hicieron por sí mismos y de aspectos que en la verdad suenan más ilógicos, como una generación espontánea casi, o que son procesos y que esos procesos no tuvieron un origen divino. A la fecha los científicos todavía no saben exactamente qué pasó al inicio de la vida. Muy bien, los últimos versículos. Salmo 14 del 4 al 7. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Cuando Dios aparece en escena, los malvados dicen: ¡ay, Dios! Pero no hicieron en su tiempo lo que debían de hacer. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Cuando alguien explota a los pobres, tarde o temprano, el Señor lo reprenderá. El 7 lo vamos a poner entre comillas. Ahorita vamos a explicar por qué. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaura a su pueblo. Alternativo, cuando el Señor haga que su pueblo vuelva del cautiverio. Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Vamos a ver el post. El post nos dice: para conseguir nuestra salvación, Dios libró la batalla contra el mal y la muerte por medio de Jesús. Muy bien, vamos a ver ahora el contexto.
Según Pagán, los versículos 4 a 6, ante la maldad de la gente corrupta y malvada, el salmista se pregunta con el discernimiento, la sabiduría o la prudencia de la gente que devora u oprime al pueblo y no invoca al Señor. Usa una pregunta retórica para enfatizar la extensión y gravedad del comportamiento humano malsano y sus consecuencias en las personas de bien. El comportamiento hostil de los corruptos con el rechazo a la intervención de Dios. Quienes actúan con violencia contra la gente de bien, honesta y justa, rechazan el diálogo con Dios, que se puede manifestar si le invocan. Ellos rechazan el diálogo con Dios, que representa justicia y dignidad. Dios es la esperanza de la gente de bien, y ante esos actos el Señor no se mantendrá inmóvil o ignorante. Cuando interviene, los corruptos temblarán de espanto, pues el Dios bíblico acompaña a la gente que sufre y es oprimida. Por lo tanto, no puede acompañar a quien los oprime. La gente que es malvada se burla de los planes de los pobres, pues no se percatan que la esperanza de los menesterosos se funda en la capacidad, el deseo y el compromiso que tiene el Señor de intervenir en medio de la dinámica diaria de la humanidad. El versículo 7 se piensa que es una adición exílica. Su objetivo es enfatizar el tema de la esperanza en un periodo de desolación, derrota y destierro. Añade una nota poética extraordinaria. Esa nota dice que su anhelo es que Sión, la ciudad de Jerusalén, que es una manera de referirse al linaje de David y su esperanza mesiánica, provendrá la salvación, la restauración y el bienestar de su pueblo. Esa intervención liberadora de Dios generará gozo y alegría en el pueblo de Israel, también conocido como de Jacob. Se usó en esta adición en el Nuevo Testamento en Romanos 3, del 13 al 18. Contexto. Hay una distinción y una contraposición que hace que la gente, las personas son necias o sensatas. Los primeros se pervierten, corrompen, extravían y son obstinados, niegan a Dios. Los segundos son prudentes, bondadosos y agradecidos, buscan a Dios. El fundamento del fracaso o éxito en la vida está en la actitud que tenga la gente respecto a Dios. Los insensatos le niegan y fracasan. Los sabios le afirman y triunfan. Usted decida de qué parte quiere estar. Reflexión. Tomamos del libro 95 tesis para la nueva generación de Louis Magnin, editorial CLIE. La número 5 nos dice: las ideas tienen consecuencias. Por eso conviene revisar muy bien lo que pensamos y creemos. Antes que Lutero apareciera, hubo pensadores como Pierre Baudot, John Wycliffe o Jan Hus, quienes buscaban reformar la Iglesia mediante la purificación de las costumbres, una santificación individual y espiritual. Es importante que veamos lo que hicieron estos grandes hombres, en especial Jan Hus, que hizo inclusive una comunidad que subsiste hasta nuestros días. Girolamo Savonarola organizaba la hoguera de las vanidades, quemando objetos lujosos asociados con la vida libertina. Era una denuncia contra el libertinaje de Florencia en su época, por lo que Alejandro VI lo excomulgó. O sea, era lo contrario él, y lo condenó a la hoguera. Cuando Lutero tenía 14 años de edad, incluso Lutero llevó en su viaje a la dieta de Worms una imagen de este mártir. Lutero buscó reformar las prácticas y costumbres de la Iglesia, pero fue diferente en que se centró en una revisión de la dogmática. Se enfocó no solo en las costumbres, moralidad o fallas individuales. Apuntó su artillería contra las enseñanzas pecaminosas. Dijo que hay que distinguir entre la doctrina y vida. Si no se reforma la doctrina, la reforma de la moral será vana. Pues la superstición y la santidad ficticia no pueden reconocerse sino mediante la palabra y la fe. Criticó a sus antecesores por denunciar las deficiencias morales de la Iglesia, pero sin atacar la teología que estaba en su base.
no habían atacado las causas. Entonces, como dice C.S. Lewis, tenemos un gran número de ideas equivocadas, malas, obsoletas y mutiladas, porque las ideas teológicas que vemos fueron descartadas por verdaderos teólogos que las estudiaron siglos antes. ¿La iglesia actual estudia las ideas teológicas? No. Se dejan llevar por el sensacionalismo, por los gritos, porque se tire al piso, porque se ponga a bailar. Pero no estudian muchas veces las doctrinas teológicas que fundamentan nuestra fe. Las ideas filosóficas son tan peligrosas como el fuego y nada puede apartar de ellas esa belleza que les confiere el peligro. Pero solo hay un modo de cuidarnos de su peligro excesivo. Es penetrar en la filosofía y empaparnos de la religión. Como lo dijo Chesterton, revisar, deconstruir, meditar y filtrar nuestras ideas sobre Dios y el mundo debería ser nuestros primeros pasos para la reforma de nuestra espiritualidad. No es un trabajo destinado a los intelectuales con poca fe, no es una distracción de la verdadera espiritualidad. Richard Wagner dijo: las ideas tienen consecuencias. Si predicamos la centralidad del Evangelio en todas las áreas de la realidad, lo que creamos de Dios, la Biblia, la salvación y la misión afectará notablemente, para bien o para mal, nuestra vida, nuestra comunidad de fe y la sociedad. Y esto es importante, porque si ustedes no tienen idea de lo que creen, no han meditado realmente en lo que es Dios, etc., pues simplemente no son creyentes. Aunque se sepan de memoria 100 versículos, eso no les da la creencia, porque es algo que se debe de escribir en la inteligencia y sobre todo en el corazón. Mitos, del libro Iglesia, Mitos y Posmodernidad de Reiner González, editorial del propio autor, nos dice que un mito muy popular es el fin justifica los medios, y se atribuye a Nicolás Maquiavelo, escritor y estadista florentino del siglo XVI. Es una práctica que ignora la dimensión moral y acepta cualquier medio para lograr los objetivos perseguidos. Maquiavelo creía que la Iglesia contribuyó a la decadencia de la sociedad al mezclar lo político con lo religioso, y yo lo sigo creyendo. Uno de los distintivos bautistas es la separación de la Iglesia y el Estado. Si hay unos o muchos que creen que debemos someter a los demás a nuestras ideas, pues simplemente no son bautistas, y menos cristianos, y menos hombres racionales. En el presente, las cúpulas gobernantes que pelean por el poder político están dispuestas a todo para salirse con la suya. Incluso en el cristianismo, este mito está arraigado. Karl Barth, con su teología neortodoxa, hizo una forma de pensamiento contraria a la palabra, cuya aplicación es maquiavélica: el negar la inerrancia, la negación de la inspiración verbal, para atraer a quienes de otra forma no creerían. La Biblia deja de ser lo que es y lo que importa es la opinión del individuo. Eso también es un postulado posmodernista. Lo que es verdadero o falso. A Cristo lo rebajan al nivel que los pecadores están dispuestos a aceptar, con tal de ganar a esos pecadores para el reino de Dios supuestamente. Y estas falsas enseñanzas surgen por interpretaciones inconsistentes con la intención del autor bíblico inspirado. Incluso usan a 1 Corintios 9, 20, 23 para decir que sus desviaciones tienen fundamento. Hay iglesias que se desvían en la aplicación práctica de los principios, abrazando tradiciones, siguiendo al pie de la letra lo que enseñó el predicador este o aquel, o sucumbiendo ante los patrones del mundo, pese a que la palabra de Dios dice lo que se debe y no cómo se debe hacer. Del fin justifica los medios. Desglose. El impío no busca a Dios, se opone a su voluntad, así como a su pueblo, no lo invoca porque no cree ni entiende. Esto lo pondrá en una posición riesgosa, porque será juzgado de acuerdo a las obras de cada uno, y lo que le espera a quien lo rechaza es la muerte eterna en tormento.
pues nadie será capaz de pagar por sus pecados. El único remedio es volverse a Dios. Solo así encontrará esperanza. Por eso es vital creer las siguientes verdades. ¿Qué pasa si no lo cree? Pues simplemente tendrá el tormento eterno. Los impíos no disciernen y por eso tendrán un futuro aterrador. Viven contra Dios y sus propósitos y afectan a quienes lo siguen. El juicio los espera. 2. Hay esperanza para el justo, porque Dios está con él. No importa la aflicción, el impío aún temiendo y en rebeldía constante, continúa sin invocarlo. 3. El Señor restaura a quien se vuelve a él. Dios no echa a nadie, ofrece refugio a quien acude arrepentido. Pero si no se quieren arrepentir, pues no van a acudir a Él. Creyendo en Él es capaz de cambiar el terror en esperanza y la condenación en restauración. El impío pasa de muerte a vida y a la piedad. Vamos a las últimas preguntas. Primera pregunta, que es la de español. ¿Hay esperanza o angustia para ti? Hay esperanza porque soy creyente. ¿Cómo te ha restaurado Dios desde que te convertiste a Cristo? Pues la realidad, no puedo quejarme. Dios me ha dado, gracias a Dios, una buena esposa. He logrado profesionalmente todo lo que he querido y lo sigo buscando y lo seguimos buscando mi esposa y yo. Y estamos bendecidos de estar aquí en Estados Unidos. ¿Te has refugiado en Dios y te ha restaurado? Sí, me he refugiado en Dios y sí, me he restaurado. Me ha cambiado, nos ha cambiado de cómo éramos antes. ¿Cuándo ha sido el Señor un refugio para usted durante un momento difícil? Cuando me permitió llegar a este país, gracias a mi esposa, y en su momento me permitió obtener un asilo y ahorita ya ser nacional de este gran país. Ahora sí, todos. Génesis 1:26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. En la versión siríaca, así dice animales salvajes. En el texto masorético dice sobre toda la tierra. Y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1:26. Muy bien, vamos a hacer, como siempre, nuestra última oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú, a través del salmista, también nos profetizaste lo que es el ser humano. Un hombre que a veces te niega y con eso en su momento provoca que no encontremos realmente tu rostro. Tú nos hiciste con un propósito y queremos llevar ese propósito a los límites que tú nos has marcado. Por eso, Señor, te pedimos que estés con nosotros y que seas de ayuda para lograr ese objetivo que tú nos has trazado. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.